Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y las noticias más candentes. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, un tema que muchos de ustedes nos han pedido y sobre el que tenemos información realmente jugosa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente, de unas declaraciones recientes de Kerem que parecen arrojar luz sobre su relación y sobre algunas especulaciones que han circulado. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar, la verdad sale a la luz. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama de estrellas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Pulsen ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. De esta manera, siempre estarán al tanto de las últimas noticias y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. El universo de las celebridades turcas y en particular la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable y el público, cautivado por sus personajes y por la forma en que se desenvolvían fuera de pantalla, rápidamente los emparejó en la vida real. Durante un tiempo su relación fue una fuente constante de alegría y especulación para sus fans, quienes adoraban cada foto, cada comentario, cada aparición pública juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de separación y las dudas sobre el estado actual de su relación comenzaron a circular. Y es ahí donde entra en juego Kerem Bürsin con unas recientes declaraciones que, según parece, vienen a aclarar muchas cosas. Hasta ahora, mucho de lo que sabíamos o creíamos saber sobre Kerem y Hande se basaba en especulaciones, en interpretaciones de sus gestos, de sus silencios, o de los escasos comunicados que sus equipos, o ellos mismos, decidían hacer públicos. La distancia, los compromisos profesionales, los viajes y, en ocasiones, la aparente falta de interacción pública, sembraron la duda en el corazón de muchos de sus seguidores más fieles. ¿Seguían juntos? ¿Se habían distanciado? ¿Habían terminado? Cada pequeña pista se convertía en un tema de debate apasionado en las redes sociales y en los foros de fans. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre donde las palabras de Kerem adquieren un peso significativo. Lo que Kerem ha compartido, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de los fragmentos que se han viralizado, parece ser una respuesta directa a toda esa marea de preguntas y suposiciones. Se trata de una revelación que intenta poner fin a las conjeturas y presentar una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, o ha sucedido, entre él y Hande. Él, conocido por ser una persona reservada con su vida privada pero también honesta con su público, parece haber decidido que era el momento de hablar, de aclarar el panorama y de permitir que la verdad, tal como él la ve, salga a la luz. Hemos estado investigando a fondo, analizando cada detalle de sus recientes apariciones, de las entrevistas que ha concedido y de los comentarios que ha hecho. Lo que se desprende de sus declaraciones es que si bien la relación que compartieron fue muy real y significativa, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios giros y vueltas. Kerem parece haber expresado que a pesar de lo que muchos pudieran pensar o desear, las cosas entre él y Hande han seguido su curso natural. No ha habido, según sus palabras, un drama explosivo o una ruptura escandalosa. Más bien, parece que con el tiempo y las circunstancias de la vida, sus caminos se han separado de una manera tranquila y respetuosa. Una de las cosas que Kerem parece haber querido enfatizar es el cariño y el respeto mutuo que aún existe. No se trata de un adiós amargo sino de un reconocimiento de lo que fue importante y de la decisión de seguir adelante de forma individual. Ha mencionado, implícitamente o explícitamente, que ambos son profesionales que se dedican a sus carreras, y que éstas, a menudo, implican diferentes direcciones y oportunidades. El hecho de que ya no se les vea juntos públicamente o que no compartan momentos en redes sociales no significa necesariamente el fin de una conexión, sino una evolución de la misma. Sus palabras han sido recibidas con una mezcla de comprensión y algo de tristeza por parte de los fans. Muchos entienden que las relaciones evolucionan y que no siempre se mantienen para siempre, por muy fuerte que sea la conexión inicial. Otros, sin embargo, añoran la pareja que formaron en pantalla y en la vida real, y esperaban un desenlace diferente. Pero como Kerem ha sugerido, la verdad es que la vida real es mucho más compleja que las historias de ficción, y las relaciones personales están sujetas a las mismas dinámicas de cambio y crecimiento. Ahora bien,
¿Qué significa exactamente esta verdad que sale a la luz? Significa principalmente que las especulaciones más salvajes sobre terceros o sobre conflictos graves parecen haber sido desestimadas por el propio Kerem. Él está dando a entender que su separación de Hande, si es que se puede llamar así a su actual estado, ha sido un proceso natural, probablemente marcado por diferencias en las metas, por las exigencias de sus carreras o simplemente por el curso que la vida ha tomado para cada uno de ellos. Lo importante aquí es el tono de sus declaraciones. Kerem no ha caído en la negatividad, ni ha criticado a Hande de ninguna manera. Al contrario, parece haber mantenido un discurso de madurez y de afecto, reconociendo el valor de lo vivido y la importancia de seguir adelante con respeto. Esto es algo que sus seguidores más maduros y comprensivos han valorado enormemente. Demuestra una gran fortaleza y una inteligencia emocional que va más allá de las cámaras. Además, sus palabras también sirven como un recordatorio para todos nosotros: las celebridades son personas, y sus relaciones, como las nuestras, son privadas y complejas. Tienen derecho a su espacio y a decidir cómo y cuándo compartir aspectos de su vida personal. La presión constante de las redes sociales y de los medios puede ser abrumadora, y a veces, la mejor forma de protegerse es establecer límites claros y comunicar la verdad de una manera concisa y respetuosa. Analizando más a fondo, podríamos inferir que Kerem está buscando recuperar un poco de control sobre la narrativa de su vida personal. En lugar de dejar que los rumores y las suposiciones dicten lo que la gente piensa, él está tomando la iniciativa para compartir su versión de los hechos. Es un movimiento valiente, especialmente en un mundo tan saturado de información y opiniones. En resumen, la verdad que Kerem Bürsin ha decidido compartir sobre su relación con Hande Erçel parece apuntar hacia una separación o un distanciamiento basado en la evolución natural de sus vidas y carreras, más que en conflictos dramáticos. Él está validando la importancia de lo que compartieron, pero también dejando claro que ambos están en caminos diferentes en este momento, siempre manteniendo el respeto y el cariño mutuo. Es una lección de madurez y de cómo las relaciones pueden transformarse sin necesidad de un final destructivo. Es la confirmación de que a veces, la verdad es mucho más simple y menos escandalosa de lo que imaginamos, y que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y lo que podrían significar para la verdad sobre su relación con Hande Erçel. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos visto cómo a menudo, la verdad es más compleja y matizada de lo que los titulares nos sugieren, y cómo la madurez y el respeto son fundamentales en cualquier tipo de relación, incluso después de que ésta haya evolucionado. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Su compañía en este canal es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y análisis más interesantes. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan aspectos de su vida privada? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos a todos y debatir juntos. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para formar parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.